Buen día, mi gente de YouTube. Una vez más nos encontramos aquí en el curso de física. Hoy les traigo un nuevo ejercicio sobre el movimiento relativo, el cual nos dice: dos nadadores deben cruzar un río desde un punto A en una orilla hasta el punto B en la orilla justo frente de A. Uno planea nadar directamente hacia B, mientras que el otro desea nadar perpendicular a la corriente y caminar por la orilla a una velocidad constante v cuando sea desviado por la corriente, dada una velocidad de corriente de 2 km por hora y una velocidad de nado de 2,5 km por hora para cada nadador. Se pide encontrar el valor de v para que ambos lleguen a B al mismo tiempo. Bueno, primeramente vamos a sacar lo que son sus datos, los cuales tenemos que la velocidad de cada nadador, velocidad del nadador es igual a 2,5 km por hora, mientras que nos dice que uno tiene una velocidad v, ¿no? Y también tenemos la velocidad de la corriente, que es 2 km por hora. Bueno, y nos pide encontrar el valor de v. En este caso, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, nos dice que tenemos un río por acá. Vamos a pasar a hacer nuestro planteamiento del fenómeno que está ocurriendo. Entonces, nos dice que tenemos un río. Disculpen, dice que tenemos un río. Lo que es de esta manera, ¿no? El cual tiene una cierta distancia. Esta sería la distancia del río. Vamos a poner en este punto, vamos a poner nuestro primer nadador, y acá en esta parte del río nuestro segundo nadador. Bueno, ¿qué tenemos? Nos dice que tenemos un punto A y al frente el punto B, ¿no? Para ambos casos. Ahora, ¿qué más tenemos? Nos dice que uno quiere nadar directamente hacia B, ¿no? Directamente hacia B. Entonces, vamos a decir que justamente desde tierra tiene que haber una persona o alguien que esté fijamente observándonos, que estaría en este caso acá, digamos así. Hay alguien que está fijamente en tierra viendo a cada uno de los nadadores. Entonces, uno tendría que ir de esta manera para llegar exactamente a B. Entonces, esta vendría a ser nuestra velocidad absoluta. Entonces, acá vendría a estar la corriente, la velocidad de la corriente, ¿no? A ver si la ponemos de esta manera. Tenemos la velocidad absoluta, tenemos la velocidad de la corriente y tenemos la velocidad del nadador. Ahora, en este caso de acá vendría a ser lo contrario. En este, el nadador, ¿qué es lo que hace? Es ir en contra de la corriente para que pueda llegar justamente al punto B. Mientras que en este caso, el nadador, ¿qué es lo que hace? Ir
exactamente directamente. Por lo tanto, la corriente hará que este se desvíe, ¿no? Por lo tanto, tendrá que llegar a un punto C, a otro punto. Pondremos que este será un punto C. Por lo tanto, tendrá que caminar una cierta distancia para llegar al punto D. Ya tendremos una cierta distancia. Entonces, tenemos que la velocidad del nadador, la velocidad absoluta, y ahora vendría a ser la velocidad de la corriente, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Que nos dice por la orilla una velocidad constante v cuando sea desviado por la corriente. Entonces, este vendrá a ser una velocidad v cuando sea desviado justamente por la corriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para nuestro primer nadador, mediante el teorema de Pitágoras, nos queda que la velocidad absoluta es igual a la raíz de la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad del, en este caso, vendría a ser la velocidad de la corriente, también al cuadrado. Entonces, ¿no? Ya lo tenemos de esta manera. ¿Qué podemos decir? Trabajaremos con lo que es la fórmula que nos dice tiempo es igual a distancia sobre velocidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Que el tiempo es igual a la distancia. En este caso sería la del río. Distancia R es igual a la velocidad. Nuestra velocidad es igual a velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? En este caso, nos quedaría como una ecuación. Esta de acá nos quedaría como una ecuación 1. ¿Ok? Acá tenemos una ecuación 1. Ahora, pasaremos al siguiente lado para verificar o observar qué es lo que está ocurriendo acá. En este caso, tendremos que la velocidad, en este caso tendremos para el segundo lado tendremos el tiempo. Bueno, en este caso, el tiempo es igual al tiempo de A hacia B más el tiempo de A hacia A. O viceversa, como lo quieran ver, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto nos quedaría que el tiempo es igual a, en este caso, la distancia del río, ¿no? Disculpen, la distancia del río sobre, ¿qué podemos decir? La velocidad del nadador, ¿no? Sobre la velocidad del nadador. El tiempo de A hacia B. Entonces, más, en este caso vendría a ser la velocidad de la corriente por la distancia sobre, en este caso, la velocidad del nadador entre la velocidad que tenemos que encontrar. Va por la velocidad que tenemos que encontrar, ¿no? Ahora, nos queda de esa manera. Haciendo el desarrollo, ¿qué tendremos? Esto vendría a ser nuestra ecuación número 2.
Ahora, observando, pasaremos a lo que es igualar nuestras ecuaciones. Entonces, igualamos nuestras ecuaciones por este lado. Entonces, la ecuación 1 y 2, ¿no? Vamos a pasar a igualar. Entonces tenemos el de R entre la velocidad, discúlpenme, estas son velocidades. Ahora, tenemos que la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado es igual a la distancia del río, o bueno, su anchura, como pueden tomar en este lado de acá, entre la velocidad del nadador más, en este caso, la velocidad de la corriente por la distancia del río entre la velocidad del nadador por la velocidad que tenemos que encontrar. Entonces, acá podemos simplificar y nos queda esta 1 entre la raíz de la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado. Entonces, nos queda en este caso 1 de la superficie de estos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En este caso, este miembro pasa al siguiente lado, lo cual nos queda 1 sobre la velocidad, bueno, raíz de la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado menos 1 sobre la velocidad del nadador. Esto vendría a ser igual a la velocidad de la corriente sobre la velocidad del nadador por la velocidad que debemos encontrar. ¿No? Ahora, cuando alcance el espacio, vamos a pasar por este punto, donde desde acá vamos a multiplicarlo, vamos a hacer nuestra operación, donde nos quedaría lo siguiente: velocidad del nadador menos la velocidad del nadador al cuadrado, raíz de la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado. Todo esto entre la velocidad del nadador por la raíz de la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado. Esto es igual a la velocidad de la corriente sobre la velocidad del nadador por la velocidad que debemos encontrar. Entonces tenemos que velocidad del nadador se va a simplificar y nos queda lo siguiente: este miembro pasaría, todo eso de acá pasaría a este miembro, y es exactamente solo este término de este miembro pasaría a la derecha. Entonces tenemos que la velocidad es igual a la velocidad, en este caso, de la corriente por la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente al cuadrado entre la velocidad del nadador menos la velocidad del nadador al cuadrado menos la velocidad de la corriente, ¿no?, al cuadrado.
Bueno, esta sería nuestra ecuación con la que vamos a trabajar. Y ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Es tan solo reemplazar los datos en nuestro respectivo problema, ¿no? Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, reemplazando ya con nuestros respectivos datos, nos queda que la velocidad es igual a, en este caso, sería la velocidad de la corriente, ¿no? Que es 2 por la raíz de la velocidad del nadador, que tenemos que la velocidad de cada uno de los nadadores es de 2,5 kilómetros por hora. Entonces, 2,5 al cuadrado menos la velocidad de la corriente, que sabemos que es 2 al cuadrado, todo esto sobre la velocidad del nadador, que es 2,5 menos la raíz del nadador, que es 2,5 al cuadrado menos la raíz la velocidad de la corriente, que es 2. Por lo tanto, eso operando nos quedará de la velocidad es igual a 2 por la raíz de 6,5, perdón, discúlpenme, por la raíz de 6,25 menos 4 sobre 2,25 menos la raíz de 6,25 menos 4. Por lo tanto, nuestra velocidad nos quedaría en 3, ¿no? Ahora, con sus respectivas unidades de medida, como vemos, estamos trabajando con kilómetros sobre hora. Entonces, serían 3 kilómetros por hora. Esto sería nuestro resultado para este fenómeno o ejercicio que estamos resolviendo de movimiento relativo. Espero que este ejercicio les haya ayudado o les ayude, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.